Muy buenas criaturitas del señor. ¿Cómo están? Espero que esté muy bien. En este video es un tutorial sobre... QBasic. Les vamos a mostrar un poco de historia sobre los comandos básicos. ¡Comenzamos! Como se sabe, una computadora puede realizar operaciones simples a gran velocidad, pero para que una computadora pueda realizar dichas tareas, se necesita poder indicarle las operaciones que tiene que efectuar. Uno tiene entonces que indicarle el algoritmo a seguir. Un algoritmo es una secuencia ordenada, finita e inequívoca de pasos a seguir para resolver un determinado problema. Cuando es una computadora la encargada de ejecutar un determinado algoritmo, dicho algoritmo deberá de ser expresado en forma de un programa de computadora, el cual consiste de un conjunto de instrucciones que la computadora puede entender y posteriormente ejecutar. Para esto uno debe usar un lenguaje de programación. A la actividad de expresar un algoritmo en forma de programa se le denomina programación. Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos, junto con un conjunto de reglas que se usan para expresar programas. Los lenguajes de programación se componen de un léxico, o un vocabulario, una sintaxis, reglas que indican cómo realizar las construcciones del lenguaje, y una semántica, las reglas que permiten determinar el significado de cualquier construcción del lenguaje. Los lenguajes de programación se pueden clasificar de la siguiente manera, utilizando el criterio de proximidad del lenguaje con la máquina o con el lenguaje natural. Los lenguajes de bajo nivel utilizan códigos muy cercanos a los de la máquina, lo que hace posible la elaboración de programas muy potentes y rápidos, pero que son de difícil aprendizaje. Lenguajes de alto nivel son de uso mucho más fácil, ya que en ellos un solo comando o instrucción puede equivaler a millares en código máquina. QBasic entra en esa rama. QBasic es una familia de lenguajes de programación. Fue originalmente ideado como una herramienta de enseñanza. Se diseminó entre los microcomputadores de la década de 1980 y sigue siendo popular hoy en día en muchos dialectos bastante distintos del original. El nombre de BASIC significa Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. En español, Código de Instrucción Simbólico Todo Propósito para Principiantes, inventado en 1964 por John George Kemeny y Thomas Eugene Church en el Dartmouth College. QBasic es un entorno de programación constituido por un editor que permite convertir a la computadora en una máquina de escribir, sofisticada para construir programas fuente, un gestionador de archivos, que es el propio sistema operativo, un compilador de lenguaje y un depurador de corrección de errores. El editor interactivo es la pieza central de QBasic. Es un editor que verifica la sintaxis de cada línea tan pronto como se teclea. Si la sintaxis es correcta, se traduce la línea al código ejecutable. En caso contrario, aparece una descripción de error. El programa o código fuente creado en BASIC se almacena como un archivo de extensión .bas y está compuesto por una lista de instrucciones que se ejecutan en orden. Cada una de las líneas de instrucción se separa por un salto de línea o enter, o bien por dos puntos. Cada línea de instrucción se compone por un comando y un complemento o argumento, que pueden ser expresiones, variables, constantes o valores con las que se complementa la sintaxis del comando. Las variables son espacios que almacenan valores. Hay dos tipos básicos de variables, numéricas y de cadena. Las variables numéricas almacenan números, mientras que las cadenas de texto almacenan variables de texto. A la hora de crear un programa en QBasic, eres libre de darle a la variable un significado, un nombre descriptivo. Cuando escribas un programa, piensa que los nombres de las variables deben ser significativos, pero debes tener en cuenta que, regla número 1, el primer carácter debe ser siempre una letra. Los nombres pueden contener números y letras, pero deben comenzar con letras. Y es recomendable que los nombres guarden relación con el contenido, y este no debe exceder de los 8 caracteres y no debe incluir espacios en blanco ni caracteres especiales. Regla número 2. El nombre de la variable no puede ser una palabra reservada de la sintaxis del lenguaje. El comando cls limpia la pantalla. Debe iniciar siempre los programas limpiando la pantalla para evitar que los resultados de programas ejecutados anteriormente aparezcan en la ejecución de uno nuevo. Rem nos permite poner frases o comentarios al programa para hacer aclaraciones. Este comando sirve para documentar el programa. Con él podemos identificar el autor o fecha de creación. También se agregan comentarios sobre el modo de funcionar del programa. En una instrucción cualquiera se pueden agregar comentarios sustituyendo la palabra rem por el apóstrofe. End indica el fin del programa. Print es el comando más usado en QBasic, ya que es el que pone cualquier tipo de información en la pantalla,
Sleep sirve para detener la ejecución del programa por n segundos. El comando color permite cambiar el color del primer plano, fondo y borde de texto, permitiendo que las salidas de print e input se hagan en colores delimitados por la numeración que se indique. Locate permite colocar el texto en una determinada parte de la pantalla. Eso se hace escribiendo el comando locate a, b, donde a es el número de la fila y b es el número de la columna. Los valores de a pueden ir de 1 a 25 y los de b pueden ir de 1 a 80. Otro comando importante es input. Lo que hace es pedir una información al usuario para luego darle un nombre al dato introducido. En otras palabras, nos permite realizar entradas manuales. Let se utiliza para asignar valor a las variables. Su estructura es let variable igual valor. Goto envía el orden de ejecución hasta la línea de instrucción X. Las funciones de cadena son las siguientes. UseCase convierte a mayúsculas. ElseCase convierte a minúsculas. Tanto ElseCase como UseCase no funciona con la ñ ni con los acentos. Mid devuelve la subcadena del tamaño indicado a partir de la posición indicada. Left devuelve los n caracteres de la izquierda del argumento. Right devuelve los n caracteres de la derecha del argumento. CHR devuelve el carácter que le corresponde al código ASCII. String devuelve una cadena formada por un número de caracteres repetidos. Time devuelve la hora actual como cadena. Date devuelve la fecha actual como cadena en formato de mes, día y año. Incay devuelve la letra de la última tecla pulsada antes de llegar a ejecutar la función. Tab devuelve la posición del tabulador hasta el lugar N indicado por el usuario en la pantalla. SPC devuelve los n espacios indicados por el usuario en blanco. Cabe recordar que toda función de cadena en QBasic debe de colocarse en el sufijo de signo de $. Para realizar distintos programas, QBasic ofrece funciones numéricas y de cadena. Las funciones numéricas son las siguientes. SQR calcula la raíz cuadrada del argumento, que debe de ser positivo. Sin calcula el seno del argumento expresado en radianes. Cos calcula el coseno del argumento expresado en radianes. Tan calcula la tangente del argumento expresada en radianes. ATN calcula la tangente inversa del argumento. El resultado es expresado en radianes. Log calcula el logaritmo natural, base E, del argumento. X eleva E, que es la base de los logaritmos naturales, a la potencia indicada por el argumento. INT determina la parte entera del número. ABS calcula el valor absoluto del número. SGN devuelve -1 si el argumento es negativo, 0 si el argumento es 0 y +1 si el argumento es positivo. Esperamos que este pequeño tutorial de QBasic les haya sido de mucha utilidad y puedan crear programas. Denle like. Suscríbanse. ¡Hasta la próxima!